Eh, Algunas tienen que ver con la reforma a la policía, algunas con políticas públicas. Por ejemplo, el tema de las armas en manos de civiles. Precisamente inaugurando esta edificación como alcalde, hablamos, la primera medida que se tomó en la alcaldía fue eliminar el porte de armas en la ciudad, con beneficios positivos, indudablemente, de acuerdo a los indicadores en la disminución de homicidios en la ciudad. Este es un tema que vale la pena valorar a nivel nacional. Aparentemente existiera esa medida desde el gobierno Santos, que la retomó del distrito, pero es un tanto, hoy por hoy, engañosa, porque a partir de los permisos especiales, pues prácticamente no existe una prohibición de porte de armas. Sí, un buen negocio. Y yo creo que deberíamos llegar en esto de las reformas a un punto en donde realmente las armas no estén en manos de civiles, lo cual significa que no debe haber permisos especiales, lo cual significa que las armas incautadas deben ser destruidas inmediatamente, no revendidas. Entre las medidas que aquí se proponen, estoy hablando acerca de varias de las que están aquí. Obviamente no voy a contestar sobre todas porque este documento hay que leerlo a fondo y discutirlo entre las diversas instituciones que aquí se implementan. El tema de PMUs, de los que hay unas experiencias en caso de emergencias, como unos PMUs especializados en los 65 municipios que ustedes mencionan como críticos, que debería tener cierto poder de los alcaldes. Ustedes me dirán ahora qué piensan de eso, de los alcaldes municipales de esas zonas, para convocarlos, siendo obligatoria la asistencia de la fuerza pública, llámese policía, llámese ejército, porque se da que, dada la estructura nacional de la fuerza pública y dado el carácter local de los acontecimientos, de los hechos de sangre y de los alcaldes y alcaldesas, pues hay una desconexión entre la acción local, la urgencia de la acción local y la capacidad nacional de respuesta, que creo que deberíamos eliminar al menos en los 65 municipios. Estos son normas, porque entonces hay que poner en las normas que oficial de la policía o del ejército que no asista a la reunión que convoca el alcalde en ese municipio, pues tiene un problema. Deben ser obligatorias, si no, no funciona. Nos podríamos entrar en los 65 municipios y explorar en la práctica qué sucede en la realidad. Ahora, aquí se ha hablado de las medidas preventivas que a mí me parece que son, pues en el fondo, las prioritarias. Porque ¿a qué se debe la violencia? Pues ahí habría seminarios, libros, bibliotecas, especialistas, etcétera, para convocar. Pero sabemos de alguna manera u otra, como elementos comunes, que esta violencia está ahí alrededor de mercados, alrededor ilegales, alrededor de negocios, alrededor de controles territoriales, alrededor de algo que no hemos podido resolver en décadas, que tiene que ver con el narcotráfico. Y tendría que decirle aquí porque los amigos de Naciones Unidas aquí tienen un papel que cumplir. Porque ustedes ven en la práctica cómo sufre un país todas estas décadas, simplemente porque hay una prohibición. Naciones Unidas incentiva la prohibición.
Y creo que esto hay que discutirlo, porque todo el esfuerzo de ustedes, concreto, diario, difícil, con gobiernos que no los quieren, etcétera, pues al final se estrella por actitudes mismas que provienen de un escenario mundial, con unos poderes específicos mundiales que nos han impuesto esta realidad y que aún hoy todavía no se discute con pragmatismo. Contado desde que se declaró la guerra a las drogas, llevamos 1 millón de muertos en América Latina. Mal contados, como se puede contar. Una guerra real, como Siria, quizás Siria se queda en pañales, como Irak. 1 millón de personas que han desaparecido, la mayoría de ellos sin nada que ver. En Colombia en primer lugar, en México, en Centroamérica, en Brasil, que han construido a partir de estas décadas el mapa de la violencia mundial. Ese medido por tasas de homicidios municipales, el indicador mundial, pues aquí están las ciudades más violentas del mundo, las partes más violentas del mundo, y recorren simplemente el tráfico de las drogas prohibidas. Entran dentro de la frontera de Estados Unidos y allá prorrogan en diversas ciudades ese manto de muerte. No son exclusivamente latinoamericanos los que mueren. En Estados Unidos con unas consecuencias que digamos son paradójicas, porque cuando empezó esto alrededor de la marihuana, que hoy quién habla ya de la marihuana como algo prohibido, pero por ahí comenzó, digamos, la marihuana no mataba a nadie, y la cocaína llegó a matar en Estados Unidos 3.000, 4.000 personas por sobredosis, generalmente derivadas de los venenos que le echan para mezclarla, y la misma clandestinidad del negocio. Pero hoy estamos ante unas cifras de 60.000, 70.000, 80.000 muertos anuales por sobredosis en los Estados Unidos. Entonces, 1 millón de muertos en 40 años de este lado y 70.000 muertos anuales del otro lado, en una situación tal que las mafias de la cocaína son muy más fuertes que nunca, que han integrado verticalmente el negocio. Los dueños van desde Nueva York hasta las tierras del Cauca, por poner un ejemplo. Una multinacionalidad del negocio. Ya quien hable de carteles colombianos está completamente equivocado. Aquí participan diversas personas de diversas nacionalidades, más fuertes incluso que las que han nacido aquí en este país, y con unas consecuencias desastrosas para la democracia, para la estabilidad institucional, para la fuerza pública, para el Estado que es cooptado una y otra vez, local, nacionalmente, armado, no armado, por un poder cada vez más grande. Entonces, realmente nos toca poner sobre la mesa mundial la discusión de acabar esas prohibiciones. Y hay que comenzar por algún lado. Y no es una tarea de un año, ni lo vamos a lograr de un día para el otro, pero este gobierno debe comenzar esa discusión, primero a escala latinoamericana, que es nuestra casa, y es la que está sufriendo las consecuencias con México, con Brasil, con Venezuela, con Ecuador, con nosotros. Esto se extiende hasta Paraguay ya, en la geografía hacia Centroamérica, que es una ruta de la muerte, etcétera. Entonces, Naciones Unidas, y esto habría que hablarlo, digamos, debe empezar una discusión mundial que sea parte de la Convención de Viena, sea citando los países precursores, que todos sabemos, muchos de estos productos se hacen en los países más desarrollados,
en una conferencia especial, sea hablando de los países productores, que indudablemente debemos también reunirnos en una conferencia especial, sea hablando de los países consumidores fundamentalmente. Pero yo creo que el mundo necesita discutir el tema de las drogas de una manera diferente. Es realmente difícil que todos estos mecanismos tengan un efecto que la gente esperaría. 0 muertos en un año. Pero los que aquí conocemos Colombia y lo que sucede en Colombia sabemos que es muy difícil que lo logremos. Y que es muy difícil que en estos mecanismos concretos realmente encontremos la solución. Son ayudas, son instrumentos, pero la solución final de la violencia en Colombia, de por qué los guarismos de Colombia no pueden ser como los del Japón, tiene que ver con que estamos montados en unos negocios prohibidos. La prohibición eleva los precios y en condiciones de desigualdad social y raquitismo económico, esos precios le dan respuesta a muchas necesidades sociales en muchas regiones que se tramitan entonces ya por la vía de la violencia. Y creo que les invito a ustedes, delegados de Naciones Unidas, lo mismo lo planteamos a los delegados del gobierno de los Estados Unidos, a que empecemos a replantear esto sobre las cifras, sobre la realidad de las cifras, la guerra contra las drogas, las prohibiciones establecidas en la Convención de Viena, en los tratados bilaterales, etcétera, ha arrojado los resultados eficaces, o al contrario nos ha sumido en un sifón que está destruyendo nuestros países y que está destruyendo incluso las sociedades de los países consumidores, que en lugar de disminuir el consumo terminan agravándolo con sustancias cada vez más mortales, más dañinas, entrando a unos mundos en que ya se escapa del control la salud pública de las mismas sociedades. Nosotros vamos a leer este documento con calma, con los nuevos ministros, las nuevas cabezas de la institucionalidad colombiana. A partir del 7 de agosto nos volveremos a reunir. Incluso que hay una instancia con nombre raro como todas, pero que puede ser una instancia de discusión de este tema en su primera reunión. Todos estos nombres raros salen de nuestros amigos los técnicos que se inventan eso, pero aíslan un poco la institucionalidad de la sociedad del común. Hay que ponerlo en lenguajes más sencillos, pero obviamente ponerles un apodo. Nos reuniremos y discutiremos con calma este tema. Hemos propuesto unos diálogos regionales. Se están haciendo muchos por ahí, pero eso no es lo que estamos proponiendo. No estamos proponiendo simplemente cabildos, que son importantes, o asambleas de militantes, que son importantes también, pero que no es lo que queremos. Lo que queremos en el fondo es que se ponga en discusión en la región misma la conflictividad que existe en la región, y que los actores de ese conflicto social, que muchas veces lo es, económico, que muchas veces lo es, incluso ambiental, porque lo económico va ligado a una conflictividad ambiental, militar, porque ahí indudablemente pudieran llegar y trazar unos primeros elementos de discusión, de debate, de diálogo social. Porque yo creo que muchos temas son solucionables a partir de la misma región, a partir de la construcción de caminos comunes. Obviamente la nación tiene que jugar ahí un papel, pero este tema del diálogo regional puede ser un desactivador de violencias o prevenir violencias si se construye bien.
Es decir, si quienes están en enemistad dialogan, y no son solamente actores armados, los actores armados se mueven en esa conflictividad, incluso la usan. La conflictividad tiene que ver con la tierra, con los recursos, con el agua, con el mar, con el hecho de estar en una costa, con el hecho de estar en una región por donde atraviesa un megaproyecto, etcétera. Todo eso, o por el hecho de que había oro debajo de la tierra, y entonces genera, digamos, una conflictividad social sobre la cual los actores armados usan esa conflictividad para construir acumulación militar, acumulación de fuerza. Pero sería bueno integrar en estos instrumentos las tareas del diálogo regional, el cumplimiento cabal de los acuerdos de paz ya firmados. Me parece sustancial. En esto las antiguas FARC tienen responsabilidad en la medida de trazarnos una evaluación de lo que ha pasado en estos tiempos, desde esa firma hasta la fecha, con sus más y sus menos. Incluso de dirimir su propia conflictividad interna. Porque si algo pide la sociedad de una fuerza que hace la paz es que no entre en conflicto internamente. No porque no existan las discusiones, sino porque las antiguas FARC, en la medida en que el gobierno cumpla, cosa que no está sucediendo, deben entregarle a toda la sociedad colombiana un mensaje de paz. Y la fortaleza interna, la misma fuerza que se propuso firmar la paz en aquel entonces, es importante como un mensaje para la misma sociedad. Es decir, cualquier actor que haya decidido la violencia, si mira un panorama en donde lo que observa es que quienes firman se disuelven, se evaporan, se extinguen y se autoextinguen, pues no es muy llamativo el panorama. Y esto no es que sea responsabilidad exclusiva de la fuerza, también es del gobierno. Pero creo que en esto hay que hacer un esfuerzo, porque quizás las décadas que están por venir demandan de nosotros es el gran esfuerzo pedagógico de enseñarle a una sociedad a vivir en paz, que es un derecho, que es un deber, pero que no lo tenemos en nuestras manos, sino que hay que aprenderlo. Las posibilidades de poder vivir en paz. Y entonces aquí hay muchísima responsabilidad. A mí me gustaría reunirme con las antiguas FARC, con una evaluación, con sus más, con sus menos, de qué ha pasado desde la firma hasta la fecha, para poner en blanco y negro las circunstancias de responsabilidad del Estado, de otras responsabilidades, cómo variar los caminos que no funcionaron bien y cómo garantizar que ese proceso sirva de ejemplo a todos estos otros actores que crecen en el territorio colombiano y que hoy por hoy, sin caer en ingenuidades, están pensando en que sí es posible dejar las armas, que sí es posible dejar la violencia, que sí es posible otras posibilidades, que sí es posible otras maneras de entendernos entre nosotros. Entonces el papel de ustedes, porque el que ya de los anteriores ya somos muy viejitos para eso, es importante en este momento, me parece, y deben ustedes pensarlo y repensarlo. Entonces, para preparar esa reunión es clave que haya un trabajo conjunto de evaluación. Bueno, yo dejo acá, no creo que me extiendo, porque si no hablo 2 horas y después dicen que por qué no llego a hablar y después los aburro. Gracias, muy amables. Muchísimas gracias, señor presidente.
Han escuchado ustedes o han sido partícipes ustedes de la presentación del plan de emergencia al nuevo gobierno para proteger la vida de líderes y lideresas sociales, personas defensoras de derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz. A todos y todas, infinitas gracias por hacer presencia en la Casa de la Memoria, la Paz y la Reconciliación. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.